Muchas gracias por acompañarnos. Querida Altagracia, qué bueno que estés aquí. Yo se había deseado esto hace mucho. Que ¿Cómo estás? tú igual que yo, con muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Por qué es esta vida? Esta vida es así. Bueno, así es. Pero en estos días de Navidad, fin de año, como que Sí, los temas duros un poco merman. Entonces uno tiene la oportunidad de darse este tipo de encuentros más agradables. así es. Para hablar de otro tema más agradable también. Encantada de estar aquí, la verdad que sí. Le decía a uno de los asistentes acá, bueno, es que ese es mi hermano, no es ninguna entrevista, es una conversación. Exactamente, esto no es trabajo. Sí, exactamente. Bueno, bien, nada, yo sé que tú estás preparando otro libro. Recordemos el primero, ¿cómo te fue con ese libro, con el primero? Muy bien, ese libro fue un bestseller en el 2015. Que aquí eso es una gran hazaña, ¿eh? Así es, pero no es por la escritora ni por nada del otro mundo, es sencillamente el tema. No, pero también tiene que estar bien escrito, porque a Debe veces estar hay bien. temas muy buenos, pero hay gente que se dispara unos ladrillos que no hay quien los lea. Es verdad. No, es el libro En Cuidados Intensivos, una visión crítica al sistema de salud, que fue puesto en circulación en noviembre del 2015. Retrata, es una radiografía Va del para sistema. 5 años ya. Para 5 años ya. ¿Lo reeditaste cuántas veces? No, no se reeditó, No pero se la reeditó edición se fue nunca. casi completa. Oh, pero yo pensé que tú lo habías No, reeditado. no Pues se tienes que reeditó, reeditarlo un día de esto. sí, debía Bien. hacerse. Pero preparamos un segundo trabajo todavía mucho más fuerte, de un tema fuerte que te hablaré ahora. Entonces ese libro retrató lo que es el sistema de salud de la República Dominicana, si se le puede llamar de sistema de salud, o sea, un- una estructura plagada de vicios, de problemas, deshumanizada, donde el paciente es una especie de cliente y el Pero paciente un cliente muy maltratado en la un vida, ¿eh? cliente maltratado. En el modelo neoliberal se trató de que el paciente no fuera paciente, sino cliente, supuestamente para tratarlo mejor, pero sigue siendo una persona Pero ahí maltratada comenzó el como paciente. problema Ahí porque comenzó el problema justamente, aquí a los clientes son escasas las empresas que los tratan que lo como tratan clientes, bien. pero que en salud estaba como fuerte, porque el cliente implica que hay una relación un poco como Comercial, comercial. Entonces un paciente con un dolor y que lo traten como un jodido cliente, la cosa está fuerte. imagínese usted. Imagínense. Y entonces preparo un segundo libro ya basado en lo que es la práctica comercial del sistema de salud de la República Dominicana. O sea, la salud es un ¿Tienes el negocio. título de este trabajo Sí, no todavía? lo quiero todavía, Todavía, ajá, ¿verdad? pero es un comercio la salud y es basada en esa relación comercial, cómo se ve el paciente, la persona doliente Vista que quizá sufre, un servicio como un área puramente de es un negocios. área de Que yo negocios. digo, mira, yo soy muy abierto en eso. Yo digo, yo no me opongo a que en un país se permita que inversionistas privados pongan su dinero en eso para redituarse, ganar dinero, siempre y cuando exista un Estado fuerte que trace las reglas de juego y le diga, Ahí, usted puede hacer esto o no puede hacer esto. el, Y que ese Estado mantenga un sistema público bueno, al alcance de la gente y abierto para toda la gente, y el que quiera por comparonería o privacidad ir al privado y pagar más, allá él. esa es la visión que tengo justamente yo. O sea, Porque si usted quiere ir a lo privado, perfecto. Ahora, la responsabilidad del Estado es garantizar ese servicio en general para la colectividad. pero tú sabes que yo pienso que los gobiernos, en realidad la salud no le interesa. De la salud lo que le interesa son las grandes estructuras y las grandes compras. Entonces, qué sé yo, el gobierno dominicano está construyendo una mega estructura, tal vez el hospital más grande que va a tener la región del Caribe, que es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Esa obra comenzó en 7.000 millones y va por más de 14.000 millones. Entonces, Ese es un complejo un hospitalario. complejo hospitalario. Ahora, eso es lo que la República Dominicana necesita, grandes hospitales. Cuando nosotros estamos hablando de una atención primaria, que la ley 8701 dice que debe ser y no ha podido ser. Nosotros no necesitamos, en realidad lo que necesitamos es que desde que tú vayas a hacerte una radiografía, Gustavo, a cualquier centro de atención primaria y que ese equipo funcione. Que el médico y la enfermera que están ahí no sea un personal cansado, hastiado, harto y que te pueda atender con cariño, con respeto, como el paciente que tú eres. Entonces, esas cosas parece que importan poco al mundo que gobierna, al sector que Quizás aquí hay gobierna. una visión incluso que va más allá del tema salud. Y todavía a mí me entristece un poco cuando yo veo políticos, opinantes de los medios, y muchísima gente, incluso economistas también,
que miden la importancia de una administración de gobierno, de un periodo histórico, por cuánto se construyó. Es así. Y que no es que no sean importantes las obras de infraestructura, pero eso no lo es todo. Yo siempre recuerdo al padre Alemán, con quien llegué a tomar unos cursos, que él insistía que había una visión errónea en los países de tercer mundo en ese sentido, que pensaban de que porque construyeran urbes, eso lo iba a llevar al primer mundo a desarrollo. Yo decía, no, históricamente lo que ocurrió es que esos países primero tuvieron la riqueza y después entonces la destinaron a construir. Se desarrollaron con estructuras, exactamente. Es como que usted en su casa diga, yo voy a ser millonario y se mete en un lío y compre un carro Mercedes-Benz, sin usted poder pagarlo. Eso no le va a hacer rico a usted. Eso pasa en salud y pasa en educación. Y si no, fijémonos lo que ha pasado con el 4% de la inversión en educación, pues en salud pasa lo mismo. O sea, es exhibir esas estructuras faraónicas, es una visión faraónica, yo digo, de la... Bueno, porque hay una, como la visión histórica es de dejar una impronta. De decir, esto lo hizo fulano, esto lo hizo este gobierno, que también es otra cosa que yo me cuestiono. O sea, los gobiernos administran, pero ese dinero es de la gente, Parecería que lo hizo el presidente fulano de tal, cuando lo hicieron con mis impuestos y con tus impuestos. Exactamente. Entonces, esa visión del sistema de salud es la que sigue primando. Fíjate exactamente que cuando te hacen la construcción de la remodelación, tú sabes que aquí las remodelaciones de los centros la inauguran. Sí, a veces comienzan una cosa, le añaden otra y otra y otra. Entonces es muy penoso y un poco en eso se basa el libro en cuidados intensivos del sistema de salud, pero además los indicadores de mortalidad. Aquí es un logro que se reduzca, por ejemplo, un 20% la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que nosotros sabemos que son indicadores de desarrollo de un país. Por ejemplo, tú le puedes criticar a los cubanos lo que tú le quieras criticar, pero su índice de mortalidad materna infantil... mantiene, y el sistema de salud, la atención primaria opera de verdad, comenzando por la prevención y la educación. Bueno, ese modelo fue tomado por Naciones Unidas para hablar de lo que es atención primaria hoy día. De lo que debe ser. Eso hay que reconocerlo, porque muchísimas cosas se evitaran si la gente tuviera una conciencia y permanentemente se le concienciara y educara sobre ciertos hábitos, lo que son saludables o no. Lo que es exactamente educación en salud, por ejemplo, que la gente sepa, por ejemplo, en estas festividades de estos días de Navidad, enseñar a la gente a través de la televisora oficial que para algo debería servir. Por ejemplo, que usted no tiene que llenarse de cerdo, que usted no tiene que comer extra porque usted tiene un solo organismo. Todo eso es educación en salud. Que si tomas demasiado alcohol va a dañar tu hígado, que va a dañar tu estómago porque tu cuerpo no resiste esa cantidad de alcohol. Entonces son funciones del Estado y la salud es un bien público. Y quizás yo diría, si tuvieran una campaña permanente en ese sentido, en época como esta o Semana Santa, sería un reforzamiento. Porque si se mantiene constantemente no hay problema. Y por ejemplo, los pacientes, los diabéticos, los hipertensos, estas son temporadas que su médico de cabecera le debe recordar. Recuerde que usted puede comerse un dulcito, que usted puede comer un poquito de arroz, pero que usted no puede excederse y que en el consumo. También y eso es educación. Con los diversos estadios de las edades, usted no puede seguir comiendo a los 50 como comía a los 15. Pero por supuesto. Entonces, eso es parte del sistema de salud, pero aquí sistema de salud es que te inyecten, póngase su vacuna en esta temporada, por ejemplo. Para la influenza. Para la influenza, póngasela, le corresponde tal, que te lo recuerden, mire, señor Gustavo, a usted le toca pasar por su centro de atención primaria. Entonces, eso es lo que no hace nuestro sistema de salud. Bien, entonces, desde que tú publicaste ese libro, las cosas siguen igual, han cambiado para bien o han cambiado para mal. No, el sistema de salud sigue igual. Me decía un director de hospital, pero tira el libro de nuevo porque las cosas siguen igual. ¿Qué ha habido? Y uno lo puede decir, me preguntaban el otro día unos colegas sobre qué vi de avance en este año que está por concluir y qué vi cómo vi el sistema de salud. Imagínate tú, nosotros acabamos de pasar, o no lo hemos pasado todavía, por una de las epidemias de mayor trascendencia en materia de dengue que hemos tenido. Dice el Ministerio de Salud que 50 muertos. Dice el presidente, el recién electo presidente del Colegio Médico, que van más de 100 muertes. Solo el hospital Robert Rick Cabral llevaba a la semana 48, 60 muertos. Pero suponte que sea incluso 40, es mucho. Es mucho para un país. Yo siempre reviso, no soy de esa área tan importante y fascinante de salud, pero me gusta revisar los datos. Y siempre veo que, por ejemplo, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, que están en el mismo Caribe,
Pero Costa Rica está un poco más en Centroamérica, si tú quieres, pero estos que están aquí, estas islas, las estadísticas son mucho más bajas que las de nosotros. Tú puedes decir, bueno, Puerto Rico tiene el padrinazgo norteamericano, con un padrino ahora que lo ha descuidado mucho. Que lo ha descuidado, que no lo quiere mucho. ¿Verdad? Pero, sí, pero como quiera, ya ellos tienen ya un histórico acumulado y saben cómo hacer las cosas para que no se le vayan de la mano los problemas. Jamaica no tiene ese padrinazgo, sin embargo mantiene bajo control. ¿Y qué tenemos nosotros? Somos más ricos que Jamaica, supuestamente. Eso dicen las cifras. Bueno. Y se nos van de control las cosas. ¿Por qué? Porque no hay esa educación permanente. Recuerda que aquí los sistemas de nosotros y todo está vinculado al partido que gobierna, ¿verdad? Entonces, el partido que gobierna te nombra un ministro, te nombra una autoridad, la que sea, y esa va a estrenar su librito y suelta todo lo que hizo el anterior. Cada vez que viene uno, incluso en un mismo gobierno, cuando cambian uno, desecha lo que ha hecho el otro. Entonces, aquí estamos comenzando permanentemente. Permanente, pero ¿y de qué manera comenzando? Entonces el ministro o el funcionario que viene detracta todo lo que hizo el anterior, por debajo dice que estaba lleno de corrupción, pero es el mismo partido. Entonces, querida hermana, bueno, ya tú tienes unos años cubriendo salud. Incluso te especializaste, lo que es muy bueno, que los periodistas no suelen hacer, si cubren un área, hacer un diplomado, una especialidad en esa área, tú la hiciste. Tú has visto muchas cosas. Tu libro, el primero que publicaste, habla de ese joven que se acercó a esa persona, ¿verdad? Y te contó esa historia y cómo tristemente tú dices en la introducción que esa persona murió. No sí, Darío Antonio Peña no se pudo resolver su situación. Y uno ve eso permanentemente. Yo te recuerdo casi todos los días porque uno ve en las redes o que llegan amigos, colegas que dicen se está haciendo una cadena para recabar algún dinerito para tal persona que tiene esta situación y ya se agotaron los fondos en la familia. Así es. Y uno dice, pero no se suponía que era eso lo que iba a cambiar. Con las leyes estas que se aprobaron. Con estas que se nos vendieron como una solución. Uno piensa, ¿no? Porque los ciudadanos seguimos o siguen, porque nosotros superamos esa situación, ¿verdad? El ciudadano sigue mendigando un derecho, porque es que la salud, como dicen unos compañeros nuestros que están trabajando en ADESA, la institución esta, es que la salud es un derecho, que tú no puedes mendigar un derecho, los derechos no se mendigan. No, de ninguna Entonces, manera. Esas cadenas, sí, mire que yo vine porque necesito hacer un trasplante. Es una bonita a expresión de solidaridad de la gente, pero la gente y su solidaridad hermosa, no puede sustituir, ni tiene la capacidad de sustituir, ¿verdad?, al Estado que debe estar en todas partes. Además que están para administrar las cosas nuestras. Yo cuando veo la cantidad de dinero los dispendios de recursos que hay aquí, pienso en eso, Dios mío, los problemas que se resolverían si no hubiera todo este dispendio en pago de amantes, de querida, de... ¿Quién es eso que lo paga? Yo no sé. Tú sabes demasiado, pero yo no sé. Dios santo. Entonces... Un país donde todavía la gente tiene que mendigar, que le hagan el favor, que un niñito con la panza, que hay que hacerle un trasplante y la gente en un medio de comunicación. Entonces eso no es sistema, Gustavo. Eso no puede ser un sistema de salud. Es muy terrible que sea así. Bueno, entonces, tú estás trabajando, esta otra obra, ¿cuándo la tendremos en la mano? Está antes de fin de año. Antes de fin de año. De fin de año del 2020. Tú sabes que un periodista veterano, amigo, siempre me ha dicho que es bueno que el periodista narre sus experiencias más allá de lo que publica en el medio, sea un medio escrito, ahora digital o audiovisual, porque un poco es como su legado también. Y es un ejercicio más allá, más profundo de lo que tú puedes hacer en un pequeño espacio, cada día más reducido, porque los medios se van achicando. Tenemos que hablar de eso. Eso es importante, entonces, dejar ese legado. Pero no es fácil, Gustavo. No, yo sé que no, yo tengo en mi mente y tengo esbozos y yo no he podido todavía uno de esos esbozos llevarlo a una publicación porque he estado tan cargado que por eso quisiera ver cómo voy haciendo un retiro paulatino para dedicarme a publicar esas cosas que tengo escritas. Porque tú sabes que lo que implica es que después que, en el caso mío que trabajo para un periódico, que después que tú dejas de escribir, tu trabajo formal que tienes que escribir todos los días para un diario y 2 y 3 historias, es llegar a tu casa y retomar el libro. Esto se cansa. Los ojos se cansan, el cerebro se cansa. Entonces, exhausto, sin embargo, yo sí pienso que uno tiene que hacer un esfuercito por trascender.
por trascender un poco y dejar, como tú dices, las historias, la cantidad de historias, gente que te lo agradece. Y yo creo que al fin y al cabo, aunque tú le caiga mal a los gobiernos, porque es una denuncia, en el caso de mi siguiente libro tiene un título muy fuerte, que yo sé que va a ser muy fuerte para los sectores, al fin y al cabo eso ayuda a que empuje. Recuerdo mucho a una representante que tuvo aquí en el país la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Socorro Gross, que ella decía mucho, ustedes son vigilantes epidemiológicos y al fin y al cabo cuando denuncian, en algún momento se tienen que tomar medidas. Y un tema, por ejemplo, que yo recuerdo mucho, aquí, tú estabas en ese tiempo en el medio para el que yo trabajo, permanentemente los pacientes con nefropatías, con problemas renales, tenían que pedir a los periódicos que agua, material para dializarse, porque ni siquiera eso tenían. Hace mucho tiempo que no vemos ese tema como Sí, denuncia es verdad, social, es verdad. porque se resolvió. ¿Cómo se resolvió? A crónica limpia en los periódicos y en los medios de comunicación. Sí. Dos Y a hospitales. veces uno piensa que no va a tener el efecto y lo tiene. Sí se tiene. Ahora, yo te digo lo que me dice un amigo tuyo y mío, bienvenido Álvarez, que cuando tú un poco te desesperas porque ves que la cosa no avanza, él me dice, cuenta la historia, que ese es su trabajo. Ese es el aporte nuestro. El así aporte es. de nosotros no es que lo resuelvan per se, o sea, nosotros lo contamos, empujamos a los demás y tal vez es una de las funciones del Lo periodista. ponemos en evidencia, Lo ponemos es en nuestro evidencia. trabajo. No les gusta a alguna gente, a otros les gusta, pero tú dices quizás que va a disgustar. Mira, la experiencia que yo tengo, que tengo un tiempito más que tú en Sí. estos menesteres. No porque ¿verdad? sea más viejo. Te llevo un par de añitos. Soy tu hermano mayor. Qué Bueno, lindo. es lo siguiente, que a veces quienes se enojan más aparentemente o se dicen, no, no, mira, tú eres Eso no es enemigo verdad, nuestro. es un enemigo. A la vuelta de la esquina, porque eso el mundo es muy Muchas cambiante en el vueltas, tema sí. de política, quién está arriba hoy abajo. Se te acercan y te dicen, mira, tú tenías razón, pero yo no podía hacer otra cosa que defender mi gobierno, mi partido. Así es. Eso pasa, o sea que, total, eso es un vaivén. Y uno ha visto gente que en un momento estuvo muy encumbrada, que hoy no lo está, Suben y bajan. y te dejan de hablar cuando están en el poder, después te hablan de nuevo, te encuentran por ahí. Por suerte que gente como tú y yo no tocamos despacho para estar pidiéndole a No, nadie. ni estamos pidiendo. De manera que nosotros eso no tiene sin cuidado. Entonces, es muy lindo, hablando y metiéndonos al tema de periodismo como tal, la misión del periodista, cuenta tu historia, esa historia no es inocente, no hay un periodismo inocente. No, Usted carga su historia para que de paso, si se puede resolver el problema. Ahora, yo sí sé, tú tienes más años de ejercicio que yo, pero yo he visto lo siguiente. Hace 20 años, nosotros desde el medio que trabajábamos juntos, por ejemplo, que vamos a decir que es el periódico Hoy, contábamos una historia de tipo político, de tipo social o lo que fuera. Esa historia impactaba y había reacción y se tomaban decisiones. ¿Tú te has dado cuenta que ya no pasa eso? Como que le importa, no le importa mucho. Bueno, yo creo que hay un momento a veces cuando los partidos, como partidos, se extienden muchos años en el poder, Que hay un desgaste. o cuando los gobiernos están llegando a su fase final, como que ya sálvese quien pueda. Y como que no le prestan importancia a muchas cosas y no les importa. Eso tiende a ser así, por eso es que mucha gente entiende que no es conveniente en ningún sistema Que se político perpetúen en el... que una gente se extienda años y años, porque llega un momento que ya pierde sentido de la realidad. Y lo que están viendo es enemigo en cada... Y lo que oyen quién es malambón y le dice esto, usted es lo máximo, usted fue Dios, el destino, o la historia que lo puso ahí. Sí, además tú sabes que ahora hay un método que se usa mucho en los medios de comunicación. ¿Cuál es? Que llaman a los jefes cuando te escribe una página. Tú escribes una historia que le duele al poder y No, entonces... pero ese es viejo, para que antes disimulaban más. Mira. Bueno, pues ahora es demasiado evidente. Ya es muy evidente. Una llamadita a los jefes para ver cómo te sacan esa historia o te callan. Eso está muy súper de moda en estos momentos. Es una barbaridad que se hace. Una verdadera barbaridad. Bueno, si tú, no sé si tú has hecho esta reflexión que dice que todos y todas en un momento hacemos, no importa cuál oficio o profesión hayamos escogido en la vida para ganarnos el pan decentemente, lo que sabemos trabajar, porque hay gente que es más sabia y hace otra cosa y le va mejor. Sí, le va mejor. Sí, pero yo no quiero que me vaya bien así. Tú has reflexionado en estos años, Altagracia, sobre la decisión de hacerte periodista, de ejercerlo y en la forma que lo has ejercido. Y me gustaría saber si lo has hecho y cuáles conclusiones tú has sacado, pero eso tú me lo vas a contar después de esta pausa.